si hay amor me dijeron, toda distancia se salva. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos y a todas. Cuando pasaron 5 minutos de las 5 de la tarde, nos invitamos como cada miércoles a conversar en esta columna de Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino. Mi nombre es Leonardo Bin, me presento, voy a estar conduciendo este espacio y estoy junto a Manuel Hale, integrante de la organización. Ambos formamos parte y nos invitamos a reflexionar en este rato. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, hay mucha tela para cortar. Creo que la realidad nos está dando grandes muestras de que necesitamos por lo menos invitarnos a pensar qué es lo que está pasando y a reflexionar. ¿De qué vamos a hablar hoy, Manuel? Y tomemos los emergentes, ¿no? O sea, creo que hoy no se puede salir de las dos noticias permanentes, que son lo que está sucediendo en Bolivia y lo que ya viene hace un mes sucediendo en Chile, porque, como decíamos la semana pasada, los dos nos sirven como espejos, ¿no? Como dos extremos, ¿no? O sea, Chile es el espejo de a dónde nos quiso llevar este gobierno de Macri y quedó a mitad de camino, porque las elecciones y la reacción a nivel de votos del pueblo argentino lo interrumpió, pero eso no quiere decir que el proyecto no siga estando, digamos. Y Bolivia se podría decir que es hacia donde deberíamos ir, y se ve que también corría peligro de que la reacción de los poderes la interrumpiera. Entonces me parece que es además de ser un emergente, porque obviamente las noticias que llegan de ambos lados son lo suficientemente trágicas y importantes como para que uno no pueda sustraerse a tenerlas en cuenta, también son como puntos de reflexión importantes para lo que va a comenzar a partir del 10 de diciembre en nuestro país. Creo que nosotros deberíamos, como pueblo argentino, sacar toda la experiencia posible de estas situaciones y caminar por ese estrechísimo sendero que tenemos por delante, tratando de no caernos al precipicio, ¿no? Porque el mundo está muy convulsionado y evidentemente los poderes fácticos no están dispuestos a ceder nada, y eso a costa, si es necesario, de los mecanismos institucionales, de producir masacres, de poner frente a la vista del mundo, porque hoy aunque censuren a la prensa, aunque expulsen periodistas con las redes sociales, es imposible que no se conozcan, que no se vean imágenes, que el mundo no sepa lo que están haciendo, y sin embargo lo hacen igual. Entonces me parece que esto de quejarse y de, no sé, desgarrarse las vestiduras diciendo ¿cómo pueden hacer esto? Esto es antidemocrático. O sea, no digo que no hay que perdón. Sí, que alarmarse. Sí, y denunciarlo. Uh-huh. Pero creo que hay que sacar otras conclusiones más prácticas, ¿no? Porque vos fíjate, yo hacía una especie de punteo y mirando la región veía que hay modelos neoliberales fracasados que cayeron, ¿no? Haití, Ecuador, Argentina mismo, aunque no cayó por vía violenta, pero cayó por las elecciones. Hay modelos neoliberales exitosos, como Chile, que están explotando. Hay modelos progresistas fracasados, como Venezuela y el mismo Brasil, si querés, que cayeron.
Y hay modelos progresistas exitosos que cayeron, como Bolivia y quizá Uruguay, ¿no? Porque no está decidida la elección del domingo que viene y podría pasar que un gobierno que en general fue exitoso, progresista, que avanzó en derechos, que distribuyó mejor la riqueza, que conservó la paz, que tiene buenos indicadores económicos, también está a punto de caer vía las urnas. O sea que en realidad no es un modelo que está en crisis. Yo creo que lo que está en crisis es la legitimidad de la política. O sea, hay un sistema de representación que está en crisis. Y no importa si nos están llevando hacia un modelo neoliberal con una enorme desigualdad, cuando uno mirando desde donde miramos nosotros, diríamos, es lógico que caiga, pero vos decís, desde esa lógica, ¿por qué cae Evo Morales? Es lógico que haya una reacción popular en contra del gobierno de Venezuela porque económicamente es un desastre. No era el caso tampoco de Bolivia. Entonces, hay otra lógica, otro eje, que no es el tema de una mirada de un lado o del otro. Y sin embargo creo que hay muchos compañeros cayendo en esa trampa, ¿no? Quienes miran desde el lado nacional y popular, entonces dicen, bueno, lo de Chile es lógico, es natural, en algún momento tenía que llegar, el pueblo no podía soportar tanta miseria, tanta desigualdad, y como que lo entienden desde esa lógica. Y la caída de Bolivia entonces es debido a la crueldad del imperialismo norteamericano y los sectores ultra conservadores y las iglesias evangélicas aliadas a esos poderes, pero pareciera que no hay nada que autocriticarse. Claro, como un hecho aislado. Como que se avisora como un hecho aislado, si bien está esa alarma, esa emergencia, pero no se hilvana, no se ata con la situación más latinoamericana en conjunto. Sí, y te diría más del mundo, ¿no? Porque no es solo en Argentina que están en tela de juicio de los pueblos, los gobiernos sean de un lado o del otro. Porque si vos mirás a Europa, la mayoría de los países están ahí cortando clavos por el avance de la ultraderecha y haciendo alianzas forzadas entre los partidos institucionales para no dejar el espacio de que termine ganando. En el caso de España, desde que nació Podemos, que llevan no sé cuánto, 15 años por lo menos, no pudieron juntarse nunca con el Partido Socialista. Bueno, ahora hacen un gobierno de coalición porque si no lo logran hacer, les ganó la ultraderecha de Vox. Claro. O sea, yo creo que hay un fenómeno a nivel planetario que, si tuviéramos que poner como un eje síntesis, yo diría la pérdida de la legitimidad de la política, sea de un lado o de otro. Y creo que es necesario tomarlo en cuenta para nosotros, ¿no? Yo no voy a caer en la cosa que está cayendo alguna gente, desde mi punto de vista un poco elitista, de pararse en una especie de Corea del Centro a plantear el no binarismo y a decir, bueno, veamos los errores que cometió Evo Morales y su gobierno. Me parece que frente a la masacre que están haciendo, al desastre que están produciendo las fuerzas fascistas en Bolivia, no tiene ningún sentido hoy plantearse esa crítica, digamos, ¿no? Me parece que es como muy, como te digo, elitista y muy de no jugarse. Yo creo que hoy hay que ponerse
firmemente a apoyar y apuntalar el retorno a la institucionalidad en Bolivia, el que se pare la masacre y el que el pueblo pueda expresarse y recuperar su capacidad de decisión. No hay otra discusión. Ahora, sí lo digo para nosotros que estamos empezando, ¿no? Vamos a volver a hacer lo mismo en el sentido de, bueno, es un gobierno nacional y popular que tiene que redistribuir riqueza, que tiene que poner determinadas prioridades, que tiene que otorgar derechos. Todo eso sí, ¿alcanza solo con eso? Esa es lo que yo quiero alertar, ¿no? Hay un gran desprestigio de la política y hay una ruptura del sentido común comunitario. Ahora, Manu, ahora podríamos introducirnos con el tema del sentido común, que lo hemos hablado y es un tema muy interesante, pero este desprestigio de la política, ¿es porque la democracia, como concepción de la política que tenemos, que vivimos en democracia, está desnudando todas sus falencias? Está desnudando sus limitaciones, por un lado, que siempre las tuvo. Hay una frase célebre de Churchill que decía: la democracia es el menos peor de los sistemas. O sea, no estaba diciendo que era bueno, estaba diciendo que era el menos malo. Y mirá, Churchill, Segunda Guerra Mundial. Sí. Está desnudando sus limitaciones y está claro que hay un cambio cultural donde sobre todo los sectores más jóvenes no tienen esa inserción que teníamos nosotros cuando íbamos llegando a nuestra vida adulta, donde de alguna manera había un lugar un poco como marcado y como vacío, donde vos, si querías, si te preparabas, lo ocupabas. Después, a partir de ahí, decidías si eras más o menos crítico del sistema, pero la inserción al sistema era como que se daba de manera natural. Hoy no hay lugar, ese lugar no está vacío, hay superpoblación, digamos, en ese sentido, y además no sé si los jóvenes están dispuestos en general a insertarse en el sistema. Segundo, nosotros no teníamos tanta información, la información nos venía mediatizada por la cultura y la cultura nos iba dando, digamos, esa información como integrada a ese camino de inserción. Hoy la información es inmediata, es simultánea y es explosiva y es diversa. Y llega antes de contrastarla con la realidad. Digamos en el momento, llega en simultaneidad. Por lo tanto, eso también hace que los jóvenes, y yo estoy de acuerdo con ellos, digan: ¿y yo por qué me tengo que adaptar a esta cosa? ¿Por qué tengo que ser como son estos tipos que no me gusta cómo viven? Eso es otra cuestión. Y esas son las limitaciones de la democracia formal, la democracia de siempre, digamos. Pero creo que a su vez, también el devenir de los procesos democráticos ha ido como que haciendo que esa democracia empiece a ser como cada vez más aislada del funcionamiento del pueblo. O sea, en España, me acuerdo cuando nació Podemos, hablaba de la casta política, ¿no? Como si fueran una clase especial. Sí. No importaba si fueran de derecha o de izquierda. Hoy se podría decir que ellos también son parte de esa casta. Hoy la gente en la calle los ve a ellos también, a los diputados, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y eso sí es nuevo. Eso no es solo las limitaciones de un sistema de alguna manera no perfecto. Es un sistema no perfecto que también además se fue como corriendo de la comunicación. ¿Hace cuánto tiempo que no se discuten ideas cuando hay unas elecciones? ¿Hace cuánto tiempo que no se escriben programas para que la gente que va a votar sepa qué se va a proponer? ¿Hace cuánto tiempo que los candidatos funcionan un poco como si fueran jabones que se venden con campañas publicitarias? ¿Hace cuánto tiempo que no se
tiene la sensación de que cuando algo es rechazado por una enorme mayoría de la población, no se va a ejecutar. ¿Cuánto tiempo hace que, no sé, veamos los tarifazos de la época de Macri? ¿Cuántos éramos los que estábamos en contra e incluso nos parecían absurdos de crueles? El 80-90%, casi todas las cámaras empresarias, salvo las más grandes, todas las asociaciones de abogados, los defensores del pueblo, la gente movilizada en las calles, en el último pueblito de la Argentina, gente movilizándose en contra. ¿Lo tuvieron en cuenta? No. Entonces, ¿estamos hablando de democracia en ese caso? Yo creo que esa es la pérdida de legitimidad. Yo creo que hay que recomponer la legitimidad desde una política en serio. Y la política en serio, desde mi punto de vista, se hace de abajo hacia arriba. Se hace desde la organización comunitaria, desde el sentido común comunitario que ha entrado en crisis. Porque han instalado un sentido común diferente y hoy todavía se sigue apelando al sentido común como si fuera único, y en realidad ya no hay un solo sentido común. Hay un sentido común, si querés, de los perdedores, del modelo, y hay un sentido común de los ganadores. Por eso que se pueden decir cosas absurdas desde un punto de vista, y desde el otro lado la toman como si fueran grandes verdades. Por eso que Macri pudo hacer campaña diciendo exactamente lo contrario a lo que había hecho. No cuando la hizo en el 2015, que todavía no sabíamos. O sea, muchos sabíamos lo que iba a hacer, pero la mayoría de la gente no sabía. Hoy hizo todo lo contrario y vuelve a decir que hizo A cuando hizo B, y cuando ya todo el mundo lo vio. Y sin embargo, hay un sentido común que lo acepta, que lo avala, que no solo que le quiere creer, sino que le cree. Hace un rato me acaba de llegar por WhatsApp un videíto que supongo que ha sacado la derecha en Argentina, donde aparecen las movilizaciones contra la 125, ¿te acuerdas? Sí. Aquellos movilizaciones del campo, como decían ellos, varias de esas en distintos pueblos. Algunas movilizaciones de la última campaña de Macri, cuando salió por las 30 ciudades. Sí. Vos notás que es la misma gente, en general, solo que las últimas eran más masivas, y va sacando, y una voz en off dice: nos movilizamos y sin embargo de todas maneras no alcanzó. Ganaron los Fernández. Pero les queremos avisar que seguimos organizados, movilizados, y no vamos a admitir el saqueo. Y lo dicen como una verdad absoluta de un pueblo que está vigilante, cuando en realidad están defendiendo el saqueo más alevoso que ha habido en la historia argentina. El gobierno que ellos votaron ha sido el saqueo más increíble. Es más, gente del FMI te dice que no entienden lo que hizo Macri. Ni siquiera desde el FMI lo entienden. Y sin embargo esta gente te está hablando como si estuvieran resguardando los valores republicanos y la honestidad, como si todo lo que hizo Macri, el desastre, la destrucción y el saqueo que hizo el gobierno de Macri, no hubiera existido. O sea, evidentemente hay dos sentidos comunes. Si hay dos sentidos comunes, no hay sentido común. Y se vuelve una puja entonces por ese sentido común, que claramente sabemos quiénes tienen las armas para implantarlo, para imponerlo. Exactamente. Entonces, si esa grieta se sostiene en el lugar donde está, estamos absolutamente vulnerables frente a los poderes fácticos, que en cuanto des un pasito de más que no le gustó al gran amo del norte, tenés otra vez el problema de Bolivia. O
tenés el problema de Venezuela porque te empiezan a comer desde adentro y te empiezan a cercar desde afuera y te dejan absolutamente exangüe, sin poder gobernar, sin poder trabajar, sin poder desarrollarte, con lo cual la misma gente que tenías a favor se te vuelve en contra. O sea, hay un tema muy importante, te diría muy peligroso a tener en cuenta y a conversar y a discutir, porque lo tenemos ahora, dentro de 15, 20 días empezamos a caminar por ese sendero. Y yo quiero llamar la atención sobre eso. Y alguien me dirá, bueno, pero con esa mirada tan catastrofista, ¿cuál es el antídoto? ¿Qué podemos hacer? Y lo que podemos hacer es empezar a recuperar legitimidad. Y no se hace con discursos desde arriba. Se hace con medidas desde arriba que estén absolutamente en sintonía con la conversación, la discusión y las ideas desde abajo. Y ahí tenemos un papel fundamental que jugar nosotros, que nos consideramos militantes, no partidarios, militantes de la vida, militantes sociales, que también ahí hay que redefinir la palabra, porque desde el otro sentido común la sola palabra militante ya suena a que sos un tipo que está fanatizado. No solo fanatizado, sino medrando con el poder, está sacando prebendas, etcétera, etcétera. Y no es así. Nosotros que ahora nos hemos acercado a la política partidaria para acompañar al Frente de Todos, hemos visto compañeros militantes políticos extraordinarios y absolutamente limpios. Pero a su vez tenemos que aclarar, porque viene a este tema que estoy hablando como propuesta, que el militante político es el que trabaja para las modificaciones institucionales, para la modificación del Estado. Cuando nosotros nos decimos militantes sociales, nos diferenciamos del militante político por una cuestión funcional, no porque queramos ser más o menos o no queramos estar con el militante político. Cuando decimos militantes sociales, es que nosotros trabajamos por la transformación de la sociedad en su conjunto. Nuestra lucha es más cultural, la otra es más institucional. Ahora, ambas tienen que ir de la mano para reconstruir el sentido común. Se me hace como una diferencia entre una lucha desde lo objetivo y una lucha desde lo subjetivo. Modificarlas, o sea, no necesariamente es algo taxativo, pero como que la lucha política para la transformación desde el Estado sería algo más tangible, más objetivo. Sí, tiene mucho más componente objetivo que subjetivo, pero claro, no deja de tener subjetividad. Y lo nuestro quizás tenga más componente subjetivo que objetivo, pero no debería dejar de tener objetividad. Por eso digo que van de la mano. Claro. Y hay un trabajo a construir. Es un poco lo que yo pretendo, y de paso tiro el chivo, se están lanzando una serie de charlas para el nuevo contrato social. Ayúdame si tenés por ahí la dirección, pero la charla nuestra va a ser el jueves a las 19 horas en... ¿El viernes no es? Perdón, el viernes 22. 19 horas en Villegas. Villegas 856. Exactamente. Invitamos a la gente que nos escucha porque creo que es fundamental empezar a conversar de estas cosas. Nosotros vamos a plantear este eje. La necesidad de reconstruir un nuevo sentido común, camino a reconstruir la legitimidad de la política en la sociedad. Y no estoy hablando de política partidaria. Estoy hablando de política como una forma de organización de la sociedad para podernos autogobernar en paz. Y ahí tenemos que trabajar, porque si conseguimos un 50% o más de gente que, aún con diferencia, caminemos hacia ese país donde nos toleremos, donde discutamos integrando al adversario, no como enemigo, rompiendo con la lógica del odio, entonces a los poderes fácticos les va a ser muy difícil que nos vuelvan a hacer
lo que nos hicieron en los 70 y lo que ahora están haciendo en Bolivia y en otros países. Porque al Evo lo quieren voltear desde el primer día. Sí. Ahora, hasta el 2014, que sacó el 61% de los votos, ni se les ocurría. Este golpe tenía dentro del protocolo como primer artículo, si no llega al 50%, si pasaba del 50%, lo seguían postergando. O sea, nosotros tenemos que trabajar para que ese 70-80% de gente que aún pensando diferentes, tenemos coincidencia en que queremos un país en paz, que queremos soberanía, que queremos capacidad productiva para que haya trabajo, que queremos que haya educación para nuestros hijos, que queremos que haya salud para todos. Hay un 80% que coincidimos y ese sentido común lo tenemos que reconstituir en ese 80%. Y ahí tendremos una democracia de otro nivel, de otra calidad, conectada entre los que dirigen y los que somos dirigidos, pero en una ida y vuelta permanente, en una dialéctica de discusión. Entonces el poder no estará alejado, las decisiones que se tomen desde el poder no estarán alejadas de las necesidades de las mayorías. Y habrá algunos que se sentirán más cómodos y otros menos cómodos, y habrá algunos que se sentirán contentos y otros que no estarán muy contentos, pero dentro de una lógica común, de un sentido común que nos abarque a todos. Creo que ahí tenemos que empezarlo a construir desde ya y trabajarlo puntada a puntada, porque creo que es como un bordado que hay que hacer. Hay que recuperar el sentido de comunidad. Porque si la cosa sigue siendo que para que unos estén bien, los otros tienen que desaparecer, estamos expuestos a que los poderes nos lleven nos llevan puesto a todos. Sí, es muy interesante esto que decís. Ahora, sin caer en esta postura de Corea del Centro, y tomando en cuenta de que hay que dar esa batalla por el sentido común, contemplando las otras realidades, que pueden haber personas confundidas, pero ¿cómo entablamos ese puente entre un sentido común y el otro? Y ahí aparece lo que decíamos recién, ¿no? Si bien esta lucha tiene un alto componente subjetivo, tiene que tener un territorio común, como decías vos hace un par de columnas atrás, un territorio común, un territorio compartido, donde podamos discutir sobre hechos concretos, donde realmente se pueda ver la conveniencia de todos en general, aunque haya disidencias en particular. Tenemos que hacer esa construcción y tenemos que avanzar en generar espacios de comunicación donde vayamos bajando esos componentes de odio que se convierten en irracionales y que no permiten la discusión, que no permiten la conversación. A ver, a mí me viene a la mente lo que dijo el Papa en el encuentro en la Amazonía, ¿no? Donde, pues fíjate, no se publicó mucho, porque los medios se saben que en realidad quieren silenciar todo lo que va hacia discutir este mundo exclusivista donde ellos son cómplices, ¿no? Entonces no lo difundieron, pero el Papa hizo varios cambios importantísimos, incluso dentro de la liturgia de la Iglesia. Por ejemplo, ordenó sacerdotes mujeres. Es en el único lugar del planeta. No dijo que a partir de ahora en todo el planeta van a haber sacerdotes mujeres. Dijo que ahí en la Amazonía, por la forma y la cultura que tienen las tribus que viven ahí, por el papel que tiene la mujer, era importante que hubiera sacerdotes mujeres, ¿no? Obviamente con un gran escándalo de la derecha católica integrista, que salió así como lo querían matar a Evo dentro de Bolivia, los poderes fácticos, en el Vaticano también hay poderes fácticos que lo quieren matar a Francisco. Pero en un momento dijo, estamos frente, ya no es la lucha entre dos modelos que se quieren imponer,
uno de los modelos se ha avanzado tanto, se ha concentrado tanto en su poder y en su riqueza, que ya no le alcanza con imponerle al resto su modelo. Ya hay sectores de la población que para ellos son sobrantes. Entonces, estamos frente a una tercera guerra mundial en cuotas, dijo Francisco. Y yo me puse a pensar, ¿por qué dice esto? Porque, a ver, conflictos puntuales en distintos lugares del mundo ha habido a lo largo, creo, de toda la historia. Y ahora está pasando. ¿Qué fueron las guerras mundiales? Y las guerras mundiales fueron cada vez que el capitalismo llegó a su ahogamiento por falta de distribución, llegó a un momento en que, digamos, sobraban productos y los clientes potenciales no tenían lo suficiente para consumirlos. Entonces las guerras mundiales, el papel que cumplían eran: destruyamos todo lo que sobra y matemos a los que sobran y empecemos el ciclo de nuevo. Ese papel tuvieron las guerras mundiales. O sea, como una especie de resetear el capitalismo. El problema es que después con las armas nucleares eso no se pudo dar más. Porque una guerra de países, todos contra todos, con armas nucleares de ambos lados, nos quedamos sin planeta. Entonces están haciendo una tercera guerra mundial en cuotas. ¿Por qué dice Francisco esto? Porque están detrás de todo este plan, hay un plan de eliminación de grandes sectores de la población. O sea, eliminación física en muchos casos, por matanza, por genocidio, o por dejar simplemente que se mueran, como está pasando en África, o que se maten entre ellos, como está pasando con los pibes de la droga. Pero también porque a los que sobrevivan, que queden en un lugar donde directamente no los podamos ver, que directamente no los consideramos ni siquiera como consumidores, ya no los necesitamos como trabajadores, con el avance de la tecnología, no pensamos redistribuir como para que sean consumidores, por lo tanto simplemente que dejen de existir físicamente, que estén en algún lugar donde no los vean, o sea, que pasen a ser especies de zombies. Y fíjate vos, eso eran los pueblos originarios en Bolivia antes del proceso de Evo Morales. Eran como zombies que solamente cuando pasaban por la ciudad ni siquiera eran visibles, porque si venían un camba por una vereda, ellos se tenían que bajar a la calle. O sea, yo creo que hay un plan detrás de todo esto, en ese sentido. O sea que no solo, y eso tenemos que hablar con esos sectores medios que por ahí oscilan entre un modelo y otro. Yo no creo que ellos estén de acuerdo con eso, porque ellos también van a ser víctimas de eso. Después pueden ser pañuelos celestes, pueden tener miradas más de derecha, pueden querer más la libertad que la igualdad. Todo eso es discutible, pero garanticemos un sentido común de respeto entre todos, donde a partir de ahí dirimiremos si el rumbo del gobierno es un poco más del gusto de ellos, un poco más del gusto nuestro, pero no nos pongamos en peligro en esa grieta absolutamente, ¿cómo te diría?, excluyente del otro, donde el otro es mi enemigo, y no solo que no le acepto sus ideas, simplemente no se las quiero escuchar porque lo quiero silenciar definitivamente. Ahí sí quedamos expuestos a esa tercera guerra mundial en cuotas que plantea Francisco. Bueno, nosotros en Argentina tenemos que trabajar muchísimo para empezar a construir ese sentido común que nos contenga a todos. Bien, y bueno, para seguir trabajando en eso, invitamos a quienes quieran estar al tanto de las actividades que llevamos a cabo desde Nuevas Fronteras a formar parte de la Red Ciudadana, que es una lista de difusión de WhatsApp. Nos pueden agendar
al teléfono 299-626-3204, 299-626-3204, mandan un mensaje diciendo quiero estar en la red y con nombre y ya quedan agendades. Bueno, y el viernes 22 de noviembre, 19 horas, en Villegas 856, Manu, vas a estar hablando de la nueva militancia. De las herramientas para la nueva militancia, que es un poco esta idea que desarrollamos hoy y que creo que supongo que muchos compañeros que van a estar ahí son militantes. Creo que está bueno abrir el debate, ¿no? Sí. Porque es un llamado a la reflexión. Bien. Manu, muchas gracias. A vos.